Segundo mensaje. Los centros INICIATICOS. Por el muy venerable maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferrier. Queremos dar el ejemplo de disciplina y de trabajo impersonal en provecho del más alto ideal. 1948. El mensaje del Aquarius. Ustedes ya sabrán lo que es la misión del Aquarius, sus objetivos, sus medios de expresión. Pero en este terreno de exposición repetir no es falta, a fin de que en sus espíritus no subsista duda alguna y que en cada una de nuestras conversaciones ustedes obtengan nuevas explicaciones. Vamos a resumir brevemente este asunto. Aquarius es la nueva edad cuyo advenimiento origina este periodo de transición en que vivimos actualmente. La decadencia de la civilización materialista demuestra, sin asomo de duda, el monstruoso error en que incurren aquellos para quienes la religión y el espíritu religioso era en general el opio de los pueblos, aquellos para quienes la vida no tiene sino un solo fin: enriquecerse, elevar su situación social y material, aquellos para quienes el amor al prójimo, la fraternidad, la propia perfección, el desprendimiento interior son letra muerta u objeto de risa o, aún más, de malentendidos, discordias y a veces de golpes. Todos estos seres están allí confundidos y atemorizados, y ante las catástrofes que se suceden sin interrupción, ante la tensión que desde hace 10 años roe y exaspera las relaciones de los humanos, se preguntan si verdaderamente no se les escapa algún valor. Se ven forzados a reflexionar sobre este pensamiento de Pascal: se puede siempre dudar del valor eterno del hombre y de un más allá dirigido por Dios. Si no hay nada y es error, nada se pierde, mas si hay una eternidad, se la gana, y el juego vale la apuesta. Y la vuelta sobre sí mismos de todos los seres que van por la vía de buscar a Dios, así como la concentración de fervor, anuncian una nueva edad. Cada 2000 años, más o menos, el Sol recorre un arco de 30 grados sobre la pista zodiacal y de hecho penetra en un signo nuevo, cuya figura simbólica rige la forma religiosa y filosófica y toda la orientación de la cultura en general. Nos encontramos actualmente en un periodo de transición debido a que el Sol está a punto de entrar en la constelación del Aquarius. 5. Lo mismo que una estación no se define de un día para otro sino que toma un poco de la anterior, así sucede con una era astronómica nueva, se infiltra en la anterior y hace nacer allí un nuevo espíritu, una manera de ser y de ver distinta, que deja prever a los espíritus avisados lo que será la dirección general de la vida, con la comprensión que los hombres tendrán, la manera como la vivirán, con qué fin y con qué medios. Se trata entonces de preparar los espíritus, de los que profundizan, a fin de que ellos mismos puedan anunciar la buena noticia de la nueva era, Aquarius. Para alcanzar este objetivo se necesitan 3 cosas. 1. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto fanatismo religioso. 2. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el conocimiento, de manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos los unos con los otros. 3. Fundar centros de estudio en todos los barrios de todas las ciudades y poblaciones para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así como nuestra reacción y superación al ambiente, en una palabra, estudiar las leyes que rigen el universo para estudiar a Dios. Es del segundo punto que vamos a tratar hoy. 5. El autor escribió estas líneas al principio de 1948, cuando todavía se estaba en la era pisciana, ya que el Sol entró en dicha constelación del Aquarius el 21 de marzo de 1948. Nota del coordinador general de la literatura de la GFU. Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una primera colonia. 6. Consideremos 2 puntos de vista, la vida material y la vida espiritual. La segunda no podrá desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus frutos si no se asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de toda especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda, están de acuerdo en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin antes asegurar la vida material. Si el demasiado bienestar es freno a la evolución interior, también una gran pobreza le es nociva. Por eso el primer punto del cual nos estamos ocupando es el arreglo material de la colonia, con el fin de poder asegurar a los que vengan a vivir allí, una mesa y un techo convenientes, sin lujo, pero sin paralizadora pobreza. En cuanto al programa de trabajo intelectual, será el objeto de otra conversación. Por el momento veamos lo que más urge, que es poder recibir a los simpatizantes que esperan residir en la colonia lo más rápidamente posible. Ya después, cada uno contribuirá con parte de su trabajo a perfeccionar lo que se haya comenzado. Se organiza en una propiedad que un adepto ha puesto a disposición. Todos los elementos necesarios existen: casa de habitación, agua, luz, árboles, pero faltan arreglos muy importantes. Por ejemplo, se ha previsto instalar una piscina en la parte alta del terreno, que será alimentada por el agua corriente que viene de la montaña. Al salir de la piscina, el agua pasa por el lavadero y de allí llega a regar la huerta. Asimismo, se ha emprendido la tala y poda de los árboles frutales con el fin de aumentar su producción tanto en calidad como en cantidad. El objeto de estos trabajos es poder bastarse a sí mismos, crear en cierta manera una pequeña autonomía, mediante la cual el trabajo de todos aprovechará a cada uno y el de cada uno a todos.
Para el futuro, cuando hayamos arreglado las necesidades más urgentes, estos trabajos que ahora nos apuran un poco, habrán tomado un curso normal, lo que permitirá consagrar cierto tiempo a las labores de tejido, moldura, dibujo, encaje, etc., que cada uno podrá hacer según su gusto, para su satisfacción y su perfeccionamiento particulares y para un fin de decoración estética, o venta en provecho de la colonia. Después de haber examinado estas cuestiones y meditado este programa, el maestre pensó que esta propiedad de que se dispone actualmente es insuficiente para compensar a su vez las obligaciones a las cuales serán sometidos sus moradores, y satisfacer la parte de libertad que les toca, que podrán emplear a su gusto: lectura, correspondencia, meditación, oración, trabajos personales, que exigen el silencio y la 6. Desde aquel mes de enero de 1948, por el desarrollo de nuestra institución, se han alcanzado a fundar colonias de perfeccionamiento en varios países, así como templos, escuelas, etc., donde los centros funcionan regularmente, así como la Universidad Internacional, con facultades, escuelas superiores y liceos de síntesis, institutos de yoga, bibliotecas, ligas femeninas de servicio social, etc. Soledad. A fin de arreglar este vacío, el maestre acaba de comprar una segunda propiedad que colinda con la primera y será arreglada de manera un poco distinta. La primera será reservada para usos en conjunto, para la vida en común, con piscina, terreno de deportes y cultura física, jardín de placer, lavadero, cocina, así como las ocupaciones de orden intelectual, conferencias, pláticas y cursos. La segunda propiedad se ha destinado para trabajos y ocupaciones de orden más personal y más silencioso, con biblioteca, lugar de descanso, celdas individuales donde cada uno podrá venir a meditar, y allí se ha previsto una plantación de olivos, árboles de paz, a fin de imponer la calma y la serenidad necesarias. No hay que pensar que únicamente vendrán hombres y mujeres solos, sino también matrimonios y familias, por lo que hemos considerado también que sea un lugar un poco retirado y especialmente adecuado para los niños, que deben jugar y brincar sin que sus gritos o juegos puedan molestar a alguien. Actualmente se está estudiando un nuevo sistema de educación, con tendencia a hacer de estos niños seres completos con espíritus sanos. Queda por establecer el programa material que necesita tal realización espiritual. Así, se está desarrollando en Venezuela dicha primera colonia espiritual, no muy lejos de Caracas, donde ha sido puesta a disposición de los misioneros esta finca para arreglar un primer centro naturista, abierto a todos aquellos que quieran ir a vivir definitivamente o a pasar allí una estadía más o menos larga. El establecimiento de varias colonias de esta naturaleza se ha proyectado en ciertos países de la América del Sur, para crear una ruta espiritual que atravesará el continente americano, de donde debe surgir el fuego regenerador de la nueva era, Aquarius, que alumbrará al mundo durante los 2000 años por venir. Las colonias se caracterizan por el hecho de que su producción debe alimentar a los adeptos que vivirán en ella, donde cada uno podrá ejercer una actividad manual o intelectual que le sea particular para traer una originalidad y una diversidad a la vida en común. Por otra parte, cada día se consagrarán varias horas al estudio de las religiones, etnografía, filosofía, astrología, magnetismo, simbolismo, esoterismo, con el objeto de formar instructores, quienes, a su vez, podrán exponer a nuevos simpatizantes lo que el espíritu del Aquarius significa, lo que es la nueva era. He aquí un plan de trabajo inmediato, cuyo objeto desinteresado tiende a preparar hombres de la nueva era, obra sobre la cual os rogamos reflexionar, interesarse y participarnos vuestra opinión, manifestándonos vuestras críticas y sugerencias, ayudándonos materialmente si podéis, y con vuestras oraciones si habéis comprendido toda la magnitud y nobleza del fin, con el objeto de que este haz de fraternidad crezca, se conforte y nos ilumine a todos. Las ideas expuestas aquí no son nuevas ni personales. Han sido anunciadas por todas las escrituras sagradas, desde tiempos inmemoriales, en toda creencia y por todas las religiones, cualesquiera que hayan sido sus orígenes y cualesquiera que fueren sus deformaciones posteriores. Actualmente 80 millones de seres humanos que han buscado la luz están de acuerdo para reconocer en los tiempos actuales el final de una era, caracterizada por la dificultad de los tiempos venideros. 2 Timoteo, cap. 3, ver. 1. Pero una idea tan próxima a la verdad no está destinada a quedar en el terreno de conversaciones ni exposiciones orales, es necesario que para fecundar y dar frutos sea aplicada a la vida práctica y material, de la cual dependemos tan estrechamente. Se debe hacer notar que desde hace unos 100 años, los cataclismos, guerras, epidemias, psicosis malsanas, han creado paredes en la familia humana, entre muchas otras, las de personas que ponen estas catástrofes a su nivel personal, atribuyéndoles causas económicas, políticas o sociales, y las de personas que han tratado de penetrar las causas fundamentales y que sitúan el problema en la escala cósmica, por decirlo así, dándose perfecta cuenta de que no hacemos los acontecimientos sino que los padecemos. Y entonces, muy naturalmente provienen de todo ello las cuestiones angustiosas del sufrimiento, del mal, de su razón de ser, de la injusticia aparente con la cual azotan a los humanos. Y también, sin poder contestar a estos inquietantes puntos de interrogación, se busca el remedio. El único medio que poseemos en este tipo de investigación es la comparación con el pasado. ¿En qué momentos de la historia registramos tales crisis? ¿De qué signos característicos se acompañaron? ¿Qué pasó con las civilizaciones y pueblos que los padecieron? ¿Qué medios empleaban para reaccionar? ¿Y qué les aconteció si su espíritu se abrió demasiado tarde? Tantos puntos necesitan largas explicaciones, lo que no es nuestro objeto aquí, aunque trataremos de hacer entrever su mecanismo, y luego nos será fácil establecer un paralelo con nuestro estado de civilización.
Se debe notar que los imperios y naciones que han dominado en el mundo antiguo, nos han dejado al mismo tiempo que notorios hechos, hombres y fechas históricas, administrativas o civiles, su mitología. Y concienzudamente nosotros entresacamos, clasificamos y aprendemos en las escuelas y colegios oficiales únicamente la enseñanza de la primera parte, a fin de obtener conclusiones, hacemos una ciencia oficial y entonces denegamos a priori toda seriedad a las mitologías, que se encuentran definidas, por miembros de academias, como simples, discursos fabulosos cuyo interés es particularmente objeto de erudición clásica. Sin embargo, estos imperios indoganjético, medo-persa, egipcio, griego y latino, eran gobernados por sacerdotes y ninguna decisión importante era tomada sin consultar a estos colegios de iniciados. Esas monarquías eran sometidas a la autoridad y sabiduría de los sacerdotes, de los cuales era el rey, muy a menudo, el pontífice, y toda su ciencia sagrada nos ha sido transmitida detrás de la forma de los hechos heroicos y mitológicos. Un fenómeno se reproduce siempre en estos gobiernos y su repetición ha llamado la atención, que la decadencia de la civilización comenzaba a partir del momento en que la idea religiosa y la dirección religiosa eran excluidas del poder. Los primeros que se relajaron fueron los principios morales, no estando sometidos a reglas de ayuno, ablución, abstinencia, disciplina interior, rápidamente se corrompían las costumbres. El equilibrio y el espíritu de sabiduría abandonaban poco a poco a los pueblos y a sus dirigentes, las naciones guerreaban minando así la estabilidad del orden económico y social, y en poco tiempo la fortaleza material y social, intelectual y espiritual del momento que conducía al mundo, se hacía pedazos abriendo ampliamente las puertas a las invasiones militares sin defensa moral, sin dígito indicador ante las tentaciones y psicosis que se apoderaban del alma colectiva del país. ¿Y a qué asistimos en Europa, Oriente y en toda una parte de África sino a un ejemplo de este tipo? Sabe que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, fanfarrones, soberbios, blasfemadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irreligiosos, insensibles, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de la gente de bien, traidores, arrebatados, hinchados de orgullo, amando el placer más que a Dios. 2 Timoteo, cap. 3, vers. 1 a 5. Hemos creído que las necesidades del hombre se limitaban a las manifestaciones exteriores, y por eso expresamente ha sido borrada de la preocupación de los conductores de naciones, toda aspiración del sentido estético, ético y espiritual, sin darse cuenta de que es una verdadera mutilación. Y estamos sorprendidos de no poder seguir viviendo en el verdadero sentido de la palabra. La vida responde siempre del mismo modo cuando nos damos a transformaciones de sustancias sin consultarla, ella se debilita. Es exactamente lo que está sucediendo en el mundo actual. Sin aprovechar la experiencia del pasado, hemos cortado sin escrúpulo alguno toda la vida religiosa e interior de nuestras existencias, la mística de antiguas autocracias y teocracias ha sido suprimida dejando un vacío que no sabemos con qué llenar y en el cual vienen a alojarse todos los virus por los cuales morimos. Lo primero que hay que hacer es conciencia de nuestra dignidad de hombres, de hijos de Dios, con todas las elevaciones y deberes de tal estado. No traicionemos más nuestro origen y nuestra vestidura de luz, no podremos continuar viviendo en tales condiciones. Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos vivido y continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados y que nuestros males provenían de nuestra irreligión. Sintiendo la imposibilidad de reformar al mundo entero y de traerle una consideración más sana de las cosas, estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos adhiriéndose a agrupaciones de investigaciones espirituales y de fraternidad universal. Pero cada una de estas agrupaciones trabaja en la oscuridad, en el silencio, en busca de la verdad, pero sin tratar de propagarla. Mas la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y restablezcan el equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material. Es necesario, y de modo urgente, hacer salir a todas las sectas del dogma y de cierto fanatismo religioso que las limita más o menos y hacer volver a cada una a la pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones causadas por intereses privados, que se han deslizado en este terreno que no les era propio. En tal estado de cosas, nos vemos obligados a concluir que las enseñanzas son las mismas, y que en todas partes, budistas y maometanos, cristianos con todas las sectas y sub-sectas, a quienes estas grandes enseñanzas han dado nacimiento, predican el amor del prójimo, el amor a la verdad, el desinterés, la pureza de pensamientos, palabras, actos, la paternidad de Dios única para todos, la posibilidad dada a todo ser de nacer nuevamente en el respeto de la chispa divina que está en él y en todos los demás hombres. Sus hermanos. La hora ha llegado de poner a la luz todas estas verdades, y de hacerlas regir en la humanidad. Es el espíritu, es una adhesión al espíritu de fraternidad universal que nos trae la nueva era, la del Aquarius. Y el espíritu de fusión de la misión del Aquarius ve todas las enseñanzas existentes ya desde muchos años, concretizarse y enriquecerse de fuerzas nuevas a fin de preparar la humanidad del mañana. Han pasado los tiempos de la enseñanza subterránea, llena de misterios inexplicados, donde la luz era cuidadosamente tamizada, donde toda instrucción tomaba un aspecto de ocultismo malsano. La misión del Aquarius no es una nueva religión, es la vuelta de la religión única en su esencia, cualesquiera que fueran sus formas filosóficas, culturales o iniciáticas, de las cuales se han servido sus apóstoles para hacerla entrever a los hombres según su edad, su grado de adelanto cósmico, sus experiencias, su grado de comprensión y evolución. La nueva era, Aquarius, trae la disolución de las cristalizaciones convertidas a la larga en dogmáticas, fanáticas e intolerantes.
Ahora se cumplen, después de tantas otras, las grandes profecías relativas a la era del Aquarius, caracterizada por el esclarecimiento y la explicación de misterios hasta ahora enseñados de una manera velada y simbólica, una conciliación entre el espíritu y la letra, por una instrucción inductiva y deductiva, por un espíritu de síntesis que sucede al de análisis, por un equilibrio que concilia las vías intuitivas, imaginativas y sensitivas, y las vías de razonamiento, deducción y positivismo científico y matemático. Todo este programa no es nuevo y muchas organizaciones internacionales colaboran con la misión del Aquarius, cuya jerarquía no representa una secta con sus adherentes y cotizantes. La misión del Aquarius existía hace mucho tiempo en letargo, por decirlo así, su manifestación no era sino simbólica, latente. El momento ha llegado por la influencia cósmica, una ley astronómica, para que tome una forma material, una existencia tangible. Desde hace muchos años el espíritu del Aquarius reina en millares de individuos y el Consejo Supremo de Dirección Espiritual ha preparado con la ayuda de sus organismos y vehículos los instructores para este nuevo orden, para el cual la Gran Fraternidad Universal solicita la colaboración de todas las sectas y movimientos y grupos esotéricos. La Iglesia Católica Agnóstica, The United Christian Church Movement, The Free World Association, el Gran Consejo de la Iglesia Mundial Budista, el Movimiento del Renacimiento Espiritual Budista, el Movimiento Bahá'í, el Movimiento Sufí, The Society of Silent Unity, la Institución Universal de Rosacruces, la Asociación Mundial de Masones, The London Spiritualist Alliance, la Orden de Risis de Occidente, la Fraternidad Universal, Instituto Neo, Pitagórico, Le Cavalieri de la Pace, el Renacimiento Espiritual Oriente, Occidente. Los Caballeros del Moderno Graal, The Chinese Spiritual Center, la Orden Verdadera de Anagaricas, la Iglesia Liberal y casi 200 otras organizaciones se unen a la Unión Espiritual Universal que ha dado el impulso a la nueva era que acaba de concretizar la Orden del Aquarius. Es hacia un nuevo humanismo que tiende la misión del Aquarius, heredado por el conducto de todas las gnosis y filosofías del espíritu de sabiduría y de la ciencia, humanismo caracterizado por un principio de reencuentro de los manantiales de práctica y respeto de toda creencia, de universalidad, donde la fuerza y el valor de cada uno servirán a la comunidad entera para el bienestar de todos, a fin de evitar las apropiaciones egoístas y personalistas de ventajas adquiridas sobre los planos material, intelectual y espiritual. La misión del Aquarius se constituye en comunidad de almas libres y de buena voluntad con un objeto de reorganización mundial de manera que todos los hombres aprendan a vivir, según las condiciones impuestas por la vida misma, es decir, en espíritu y en verdad, buscando la salud física interior, la claridad del interno desapego, en una palabra, a vivir cósmicamente, integrándose a la obra de la creación entera, donde sea necesario y donde cada engranaje basta a la buena marcha del conjunto. Todas las limitaciones políticas y económicas, sociales, monetarias, idiomáticas, son trabas al desarrollo del hombre real, de la entidad cósmica que está en nosotros. Debemos vivir con el universo y no contra él. Si debemos someterlo, debemos sobrepasarlo, y para sobrepasarlo se necesita vivir aún en él e integrarlo. La misión del Aquarius se propone hacer conocer la nueva era y participar en su implantación elevándose por sobre todas las concepciones filosóficas y religiosas para poder llevarlas a una fraternidad más real en una comprensión y un amor igual de cada uno para todos y todos para cada uno. La misión del Aquarius no se confunde con ninguna secta y no se opone a ningún culto. Todo su programa espiritual se resume en un esfuerzo colectivo para la regeneración de la especie humana, con un propósito amplio y dominador de los grandes problemas que rigen la vida a fin de obtener el desarrollo completo y armonioso de los valores que dan al ser humano toda su nobleza. Es en síntesis el cumplimiento de una acción. Todos los organismos, reuniones, sectas, instituciones, sindicatos, que crean en la supremacía del espíritu y estén interesados en nuestro trabajo, quedan invitados fraternalmente a darnos su impresión y a sugerirnos sus ideas. Se garantiza su absoluta independencia y autonomía, no buscamos hacer conversiones, tratamos únicamente de formar un haz luminoso de todas las partes de la verdad que están diseminadas en todas las religiones, queremos dar el ejemplo de disciplina y de trabajo impersonal en provecho del más alto ideal. Impersonal no quiere decir autómata, es la utilización de las competencias, la nota individual en provecho de una comunidad, el carácter personal en provecho de la colectividad. El mundo entero está actualmente en un torbellino de fuerzas que chocan en caos destructor y la humanidad sufre una incertidumbre y un malestar que obligadamente le impide florecer. Únicamente el amor y la fraternidad universales pueden desbaratar estas cadenas y salvar al mundo. Es por esto que la misión del Aquarius hace un llamado a todas las buenas voluntades y a todos los seres que han comprendido el peligro que corremos a fin de hacer un dique con todos los fervores, todas las sinceridades, todos los amores y fraternidades, contra el ejército de las fuerzas negativas del odio, del interés personal, del mal en general, con el solo fin de que se cumpla en toda su amplitud el maravilloso mensaje de Pascuas, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La célula familiar. Su desintegración. Cuando un edificio se agrieta no es buen negocio disfrazar las hendiduras y grietas volviendo a echarles yeso y pintándolas. Lo que es necesario es revisar la construcción y verificar la solidez de las piedras angulares y reemplazarlas si hay lugar a ello. Solidificada nuevamente sobre bases fuertes, siempre habrá tiempo después para perfeccionar el exterior y ocuparse de la estética en general. Estamos asistiendo actualmente al hecho capital de un momento particularmente crítico, al monstruoso hundimiento de toda una civilización, pues al final de una era en espera de otra, en el período de transición, los asientos de las civilizaciones siempre reciben algún choque.
Las formas religiosas y sociales, más o menos cada 2000 años, sufren profundas transformaciones en sus formas exteriores, cambios determinados por el movimiento de retrogradación de los equinoccios, que nos coloca bajo influencias distintas de evolución. Estamos en uno de esos periodos de transición, que volvemos a encontrar también en la vida de cada hombre, donde es indispensable concentrar todas las energías a fin de no perder conciencia en el torbellino que nos arrastra. ¿Dejaremos naufragar nuestra civilización no sabiendo qué reforma hacer, o enérgicamente pondremos el dedo en la llaga para salvar lo que puede salvarse? Hemos visto la política, los gobiernos y muchas otras grandes organizaciones del orden social y económico conmoverse ante la destrucción y la corrupción de los seres y atribuir esta causa a otras razones de orden exterior: hambre, bancarrota, privación de lo necesario, caos organizado por las guerras, órdenes de ciertas políticas. Estos hechos son efectos y no causas. ¿Acaso las grandes predicciones no han anunciado desórdenes para nuestra época? Sabe que en los últimos días habrán tiempos difíciles. 2 Timoteo, cap. 3, vers. 1 al 5. No tenemos sino que examinarnos con sinceridad para reconocer que cada uno de nosotros puede tomar para sí, por lo menos, una parte de la profecía del apóstol Pablo. ¿Y cómo es posible no avergonzarse por la descripción de tales realidades? ¿Qué hemos hecho con el don de Dios que Jesús recuerda a la samaritana? No solamente ignoramos lo que es ese magnífico don de Dios, sino que arrastramos a las futuras generaciones a la misma vida de desarreglo que la nuestra y que va dejando a nuestros hijos sin dirección intelectual o moral, y si les damos alguna, es falsa, porque nosotros mismos, la generación anterior, hemos perdido el sentido de la verdad, el sentido de las palabras, la gran lección que se desprende de la creación entera. Hemos fundado nuestra civilización sobre jerarquías en medio de agrupaciones limitadas, centrales, fábricas, oficinas, sindicatos, clubes y círculos de toda clase, con múltiples objetos, en detrimento y desprecio del origen de la más importante y única, la célula familiar. No hay sino que hojear las páginas del Antiguo Testamento para saber lo que era esta célula familiar, que comprendía el padre, la madre, los hijos, los abuelos y los sirvientes. Cuando la administración del padre era reconocida particularmente sabia, a este núcleo de hermanos y hermanas venían a unirse los sobrinos y sobrinas, primos y primas con cada uno de sus hijos, y asistíamos entonces a la formación de la tribu, de las cuales algunas siguen siendo célebres por su organización y sabiduría, que habían adquirido durante varias generaciones por su disciplina y espíritu de justicia. La disciplina, a menudo severa de obediencia de los hijos, del respeto a los padres, basada sobre el valor y la dignidad de cada uno. No se trata, naturalmente, de restablecer esta autocracia del padre sobre los otros miembros de la familia. No se trata de retroceder, y la nueva era Aquarius traerá consigo su forma de sociedad donde la familia tendrá probablemente un sentido muy distinto del que le hemos dado hasta ahora. Pero mientras estemos en este estado de individualismo, nuestro deber fundamental y urgente es aprovechar la experiencia del pasado para preparar el futuro, dando a nuestros hijos una elevación intelectual y espiritual que les permita entrar en contacto con los grandes problemas de la existencia y poder solucionarlos de una manera inteligente y digna. La célula familiar es la piedra de ángulo de nuestra sociedad y hay que mejorar su solidez, como en el ejemplo dado en líneas anteriores acerca de nuestra casa agrietada. Cuando esté restablecida con sólidas bases, ya habrá tiempo de ocuparse del sistema social que deba adoptarse, que en aquel momento se impondrá por sí mismo y convendrá a todos. La misión del Aquarius no considera aquí dictar un curso de educación infantil, pero quisiera dejar entrever a todos la importancia que hay en nuestra acción o en nuestra actitud hacia un niño. Ante todo es necesario considerarlos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto personal, como seres que han encarnado en esta tierra, no para su placer ni el nuestro, sino para proseguir su evolución. De aquí la necesidad de pensar también en los niños que no tienen familia, y adoptarlos. Esto está muy bien de parte de familias en la nueva era y aún de quienes siguen el sendero iniciático, ya que son aceptadas en unas las familias con niños para educarlos, según los nuevos principios acuarianos. No es cuestión de criarlos bien o mal, sino de criarlos, únicamente, a fin de que no hayamos sido transmisores inútiles, y de armarlos para la lucha que tienen que llevar a cabo y de la cual deben salir victoriosos. Ya podemos prever un doble intercambio de padres a hijos. Por una parte, disciplina y educación razonada, con el conocimiento que lo viene a coronar todo, y por otra parte, la obediencia dentro de la confianza, el respeto inspirado por la dignidad. Pero este punto de vista objetivo seguido correctamente, nada se opone al espíritu subjetivo que se traduce en este caso por el amor personal, con tal que no ponga trabas desde las primeras aplicaciones. Se habla siempre de los deberes de los hijos para con los padres, pero no hay que olvidar los deberes de los padres para con los hijos, y toda la quiebra y derrota de la niñez y adolescencia que sucede actualmente, ¿no es acaso debido a la falta de los padres en sus deberes más elementales? Tomemos muy en cuenta que para un niño la decisión, el razonamiento, el orden de sus padres toman relativamente un valor de manantial y unidad. Si un adulto puede buscar a su alrededor pruebas y testimonios, el dominio de un niño se limita al círculo restringido de las personas que lo rodean y de todo lo que se desprende de ese círculo inmediato espera él una absoluta veracidad. Por ello y por encima de todo, no engañéis a vuestros hijos, y menos sobre vosotros mismos, ni sobre cualquier otra cosa. Vuestro hijo tiene derecho a decepcionarse, y, ya que la vida marcha siempre adelante, seguramente le decepcionará que usted sea un punto en este camino y que él sea otro adelantado a cierta distancia. Esta distancia que les separa no hará sino aumentarse con un movimiento uniformemente acelerado.
En cambio vosotros como padres no tenéis derecho a decepcionar a vuestros hijos porque les debéis todo sin restricción alguna. Desde el momento en que habéis aceptado una misión, un apostolado de educador tenéis que cumplir y cumplirlo bien, si no, no habéis debido aceptarlo. ¿A qué limitamos muy a menudo lo que llamamos la educación de los hijos? A cierta manera de vivir mundana que muchas veces está en oposición directa con su naturaleza interior. Es decir, la periferia, las relaciones con los semejantes son más o menos correctas, pero el sentido de su propia dignidad ni siquiera es despertado en él, y todos sabemos el síntoma de destrucción que representan las carcajadas de los adolescentes ante la incomprensión que tienen de la vida. Comencemos, pues, a acostumbrar a nuestros hijos desde su niñez, durante los primeros 7 años de su vida, por ejemplo, a someterse a una obediencia estricta, sin severidad y sin debilidad, equilibrada, semejante a una ley establecida que no tendríamos ni la menor idea de derogar. Esto no impide, sin embargo, que durante este periodo de educación, satisfagamos su inteligencia con explicaciones a su alcance, pero nunca falsas. Si a él le prohibimos mentir, ¿por qué tomarnos este derecho? Reducir una explicación no es disfrazar la verdad y al poder simplificar los hechos tenemos el deber de conservarlos en su realidad. Además, nuestro hijo reflexionará sobre lo que se le ha dicho, aún inconscientemente, y esta base le servirá de trampolín. Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad. No hay nada más bello que la verdad, ha dicho Boileau. Formemos espíritus aptos a la síntesis. Los espíritus analíticos, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y silentes, son numerosos y su época en parte está vencida. La nueva era, que se destacará por la investigación sintética, tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto, y esta posibilidad cuenta mucho en la formación del carácter durante la niñez. Estamos formados en una civilización que no está hecha a nuestra medida, la cual nos hace perecer y que perece con nosotros. Dejemos que estas manifestaciones se hundan solas, sin nosotros, quedémonos a la expectativa, no participemos en este gigantesco hundimiento, pero salvemos lo que tiene de mejor haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte y clara del mundo futuro. La vida. En el ASHRAM. Hemos desarrollado en el mensaje precedente 7 la organización material de la vida en la colonia y de los medios actuales de que dispone. Nuestro primer cuidado fue asegurar la vida práctica siguiendo siempre la elaboración de nuestra vida corporal, pero ahora nos encaminamos a la instrucción intelectual y espiritual y el programa diario necesita varias horas de trabajo interior, de perfeccionamiento y de elevación de cada cual. Generalmente se denomina con la palabra ASHRAM el campamento donde vive un gurú acompañado de sus discípulos. Cuando reside solo, el ashram toma el nombre de kutir. Así al reunirse los chelas discípulos alrededor de un santo, de un asceta, de un yogi, una vida superior se organiza, la comunidad adquiere reglas bien definidas que son tradicionales en la existencia de los ashrams. La palabra sánscrita ashrama define un modo de vida, un estado de existencia, un estadio en la vía de realización, 4 grados ashrámicos de realización que el hombre debe alcanzar durante su encarnación terrenal, brahmacharya, el dedicado a Dios mediante el estudio y las prácticas de disciplina entre las cuales la abstinencia es la principal. B. Vanaprastha, aquel que atraviesa por el estado de vida en que se estudian los textos sagrados y se practica la meditación, constituye generalmente el retiro en montañas, junglas, desiertos o lugares aislados para concentrarse mejor ante una primera realización espiritual. C. Grahasta, es quien está en la etapa del jefe de familia que da la enseñanza a su esposa e hijos y practica el ceremonial. Y en fin. 7. Véase mensaje primero, bajo el título La Orden del Aquarius, Pac. 93, 94, 97 y mensaje 2, el mensaje del Aquarius, Pac. 107.108.109, ambos en Editorial Diana, 1972. Versión Internet, pp. 42, 43,46 del mensaje, 5,6 y 7 del 2 mensaje. D. Sannyasa, el que realiza el renunciamiento, la abnegación en todas las bondades, la vida peregrina, vestido de la Santa Gerrúa, pieza de tela amarillo, rojo, color azafrán, el perfeccionamiento en el sendero de la yoga para alcanzar la liberación final en un solo instante. En fin, los ashrams son los lugares sagrados donde se aprende la ciencia de vivir, la sede de la preparación de los sabios. Son numerosos en el Oriente, principalmente en la India, y desde hace algunos años han comenzado a instalarse en Europa y en América. No son conventos ni monasterios, aun en el caso de los ashrams para hombres solos o mujeres solas, sino que generalmente son mixtos y la educación se extiende hasta los niños sobre las formas más perfectas de ascender espiritual, intelectual, psíquica y artísticamente. El número de moradores alcanza desde una docena hasta 500, aunque generalmente no se aceptan tantos cuando no se trata de niños. El empleo del tiempo en la colonia principia por la cultura física a la salida del sol. Cuando la noche deja el puesto al día se produce un momento de relativa calma, en este momento el cuerpo manifiesta la misma tendencia al descanso. Hay que aprovechar esta condición natural y desarrollar todos los ejercicios. No se trata únicamente de un entrenamiento con miras a mejorar los músculos, aunque este objeto es muy loable y muy bueno en sí, ya que nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu, nuestro instrumento de trabajo y la primera condición de una salud interior es mantenerlo sano y vigoroso.
Durante los 20 minutos que dura esta cultura física, el espíritu no queda en letargo y es el momento para cada cual de impregnarse de paz y serenidad para el día que se anuncia, al contacto de estas fuerzas cósmicas representadas por el primer rayo del sol naciente. Se da uno cuenta entonces fácilmente del papel cósmico del hombre, de la necesidad que tiene para su propio bien de identificarse lo más posible con la creación, muy personalmente, en lo más profundo de sí. He aquí el equilibrio de cada cual, encontrada su densidad, necesaria para el cumplimiento de la obra diaria. Inmediatamente después de haber tomado contacto y armonizado con el universo en el proceso de nuestra vida orgánica, la misa recuerda a todos que son hijos de un solo Dios, que están allí para glorificarlo, adorarlo, consagrarle su día, tomar las resoluciones de paz, de armonía y amor hacia el prójimo, como hacia el mismo. De ese modo el proceso del alma se encuentra encaminado en un sentido que deberá ser un poco más estricto cada día. Así, estas dos primeras ocupaciones tienden a hacer funcionar el mecanismo de la inteligencia y de la vida interior. El sublime maestre, reconocido en la India como el Mahatma Chandravala Guruji, en una variante de la posición yogi denominada Matsyendrasana, que desarrolla el primer centro neuro-fluídico, Chakra Muladhara. El Mahatma Chandravala en una variante de la posición yogi denominada Uttita Padmasana, que desarrolla el cuarto centro neuro-fluídico, Chakra Anahata y que se aplica también a SVADHISTANA. De las 7:15 de la mañana HS, hasta las 11:30 de la mañana HS. Hay que atender el arreglo práctico y la vida material, por una parte, la organización administrativa con la correspondencia, los trabajos literarios, la elaboración de proyectos y por otra los trabajos domésticos, de mantenimiento, jardín, economía, etc. A las 12 luego del baño las prácticas de yoga 8 interrumpen a los adeptos en sus ocupaciones respectivas y las asanas, posiciones especiales que fortifican los centros psíquicos, practicadas en silencio, tratan de establecer una elevación y un punto de contacto con el principio único para buscar la liberación del alma y el amalgamiento del ego. Después del almuerzo se asigna un tiempo de siesta hasta las 4, momento que es utilizado por cada cual como le parezca, sea para descansar, para leer, ocuparse de sus asuntos personales o entregarse al descanso que convenga más a cada quien. Luego vienen 3 horas de estudio y ejercicios de aplicación progresivos en un programa muy estudiado. Este estudio puede basarse en un curso de la víspera y facilitar así la asimilación completa de la enseñanza, o bien, preparar la instrucción próxima de manera que cada cual se dé perfecta cuenta del esfuerzo intelectual que debe dar. La media hora de la merienda apenas interrumpe este lapso de investigaciones que prosigue hasta las 9 con una instrucción en común, ya sea filosófica, astrológica, orientalista, de simbolismo, esoterismo o aún de cultura general. Todos estos estudios se tratan preferentemente a modo de conversaciones, en las cuales se dan todos los esclarecimientos solicitados. Hay que comprender muy bien que estos estudios son el punto esencial del armazón sobre el cual habrá que edificar la vida espiritual e interior de las almas. La sola condición requerida para vivir en la colonia es el afán de nuestro perfeccionamiento interior, la investigación para la liberación de las influencias exteriores que nos rigen. Para ello es necesario aplicar el famoso proverbio que no dijo Sócrates, sino Chilón: conocerse a sí mismo, saber con qué equipaje puede contar, qué dificultades y cuáles posibilidades tiene en su haber y sobre qué falla tiene que concentrar sus fuerzas. Todo este conocimiento de sí, y en consecuencia de otros, lo provee la astrología que deberá conocer cada adepto a fin de saber de dónde viene, hacia dónde va, y así, escapar a cualquier paralizador sentimentalismo. 8. La palabra sánscrita yoga es ahora usada por todas las escuelas occidentales, sin embargo, hay que notar que muchos la confunden con el término fakir. El primero es un sistema filosófico, preservado en la India, el segundo, es la palabra árabe que significa mendigo. El YOGHI9 es un asceta que ha llegado a la sabiduría por la unión del alma encarnada, Jivatma 10 con el alma universal, Paramatma. Aunque esta vía es enteramente meditativa, contemplativa, para llegar a ella hay que tener un absoluto dominio de la voluntad, lleno de conocimiento y principio activo. Yoga, que significa literalmente unión, raíz sánscrita yu que expresa conjunción, ligadura, viene a ser entonces la homología unificada, y para llegar a ello, las prácticas llevan a la destrucción de los pensamientos, sensaciones y al desarrollo de las facultades espirituales del hombre. Estas prácticas que ofrecen algunos peligros, sobre todo para las personas que creen que esto consiste en respiración rítmica o en retención práctica sin preparación alguna, son hechas en la colonia bajo la dirección del maestro en persona, quien lo hace con conocimiento de causa para el desarrollo de los plexos chakras de acuerdo con el nivel de cada adepto. Ya que toda la ciencia yoga consiste en el equilibrio entre macrocosmo y microcosmo, no es en modo alguno una modalidad parcial que la orden del Aquarius se una a esta rama del orientalismo, 11 sino únicamente por tratarse de una identificación del hombre con Dios. 9. Los yogis, ya sean los ascetas aislados en cuevas del Himalaya, o peregrinos de la India, o estén mezclados entre la multitud de las grandes urbes permanecen inmutables, imperturbables y destacados frente a las reacciones comunes de los hombres, pues vibran en una tonalidad universal. Propósitos psicológicos por el mismo autor, tomo 1, par. 23, ed. GFU, 1966. Lima, Perú. 10. Ahora el sentido sánscrito define Atma por alma divina o sea el Espíritu Santo, es de una manera el absoluto en su tercera faz. El Atma es un atributo divino como el espíritu en su sentido teológico occidental, y se queda sin embargo inherente al absoluto.
Sería lo mismo que el ata en idioma pali, es el sí, superior y ese yo es el sí entendido como ego, personal, pero en su forma suprema. Asimismo se dice Atma, Sakshatkara para la revelación del sí mismo, el Atma, Jyoti, Darsana es la visión de la luz del sí. En fin, Jivatma es el reflejo individual de la conciencia universal, el pequeño Atma o sea un Dios microcósmico, la fuerza divina personalizada en nosotros, y Paratma o mejor Paramatma que es el alma suprema o gran alma, el Dios macrocósmico, el poder universal, sus circulares, Tomo I, Par, 33, Editorial GFU, México, 1965. 11. En términos generales, el orientalismo viene a ser el conjunto de conocimientos y costumbres de los pueblos de Oriente. Si tomamos en cuenta la común concepción de los investigadores y estudiosos, se podría, desde tal punto de vista, considerar al sistema yoga formando parte del bagaje oriental de los últimos milenios. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como refiere el maestre Raynaud de la Ferrier en repetidas ocasiones, que la India y el Tíbet solo han sido los preservadores de la tradición yoguística, y por ello afirma categóricamente, la impresión general que existe de creer que el sistema yoga es un método oriental es tan errónea como decir que la filosofía es un descubrimiento griego. Yug, yoga, yoguismo, par. 161, Editorial Diana, México, 1969. Nota del Coordinador General de la Literatura de la GFU. El ceremonial cósmico. Punto de vista religioso. La ceremonia de la Orden del Aquarius es, desde el punto de vista ceremonial, una sesión de magia, según el término etimológico magisterio, maestría o, si se prefiere, una magia blanca como todas las misas que existen. Sin embargo, esta ceremonia está revestida de una gran fuerza, mayor que la de las corrientes, por estar basada sobre los poderes cósmicos. Sabemos que estos poderes no son otra cosa que la expresión de Dios manifestado o sea la naturaleza. Es más importante que las demás misas porque puede ser oída por personas de distintas ideologías, ya que en su mayor parte es mantra célebre de encantamiento neutro y fórmulas aceptables por todas las doctrinas, las oraciones dichas por los fieles que dan a su elección según su religión y creencias. Es pues la ceremonia religiosa primitiva, despojada de las pompas que las diferentes sectas han introducido en ella a través de los siglos. Sería más justo decir que es un acto científico basado sobre conocimientos profundos arquitectónicos. El lado espiritual se encuentra aquí equilibrado porque si el ritual es breve, es justamente para evitar a la imaginación la fertilidad morbosa y la imperdonable distracción a que se expone cuando la ceremonia es larga. Se llevaba a cabo en los santuarios aztecas, en los colegios mayas, entre los atlantes, en los conventos de los iniciados de la antigüedad y es la que en esta nueva era ha de ser celebrada en cada centro acuariano, hasta el día en que todos los jefes de familia, verdaderos discípulos de luz, estén ellos mismos en condiciones de oficiar en su casa. Con una pequeña variante, este ceremonial es el de los esenios, de los nazarenos, de los discípulos del Cristo, de los druidas, de los celtas y tiene la intención de elevar el espíritu. En las ceremonias de alta tergia pueden emplearse las fuerzas secretas hacia determinado punto, según la voluntad del mago, siempre para el bien, y en casos como este se emplean para el bien de la humanidad. Esta corriente no es otra que la corriente crística que, en virtud de la colaboración de los asistentes, hace posible que en un radio más o menos amplio permanezca la vibración en el medio ambiente y en el templo quede la irradiación, todo el que asiste queda imantado y a su vez, puede transmitir una vibración muy sutil. Esa imantación, esa vibración, es una especie de simpatía, es el magnetismo del Cristo. La gran masa de Oriente y Occidente encontrará también en la novedad de esta ceremonia la manifestación de la nueva era tan deseada por todos, pues es de notar que conviene a todas las concepciones religiosas, a los evangélicos por la lectura de la Biblia, a los católicos por el cántico y las oraciones, a los hebraizantes por los versículos de David, a los ocultistas por el mecanismo de base, a los cristianos primitivos por la comunión directa sin especie, a los filósofos platónicos por las fórmulas en nombre del demiurgo, a los pitagóricos por la sucesión de los números, por el espíritu y los símbolos, a los sintoístas por el ritual, a los budistas por el ambiente, incienso, velas, figuras, a los maometanos por las posturas que les son familiares, etcétera, etcétera. En fin, un gesto, una oración, un símbolo, recuerdan un rasgo importante de una doctrina o religión cualquiera. El santuario es el templo sagrado donde vamos a orar, símbolo de nuestro cuerpo que es el templo del espíritu. La materia cubre al espíritu y cuando entramos a un templo tratamos de descubrir al espíritu, y por ley de polaridad, el positivo se pone en contacto con el espíritu, la mujer en la era de Piscis, o sea el negativo, se tapaba para no tener contacto, y es en la nueva era cuando la mujer ya va buscando la espiritualización de los altos iniciados, y ya empieza a recibir de lo alto las corrientes magnéticas espirituales, por lo que en nuestro santuario se ya entra también con la cabeza descubierta. Y entramos con los pies descalzos para estar en mayor contacto con la tierra y establecer la corriente espiritual con mayor pureza. La asistencia a la ceremonia debe ser activa, esto es, acompañada de intensos actos internos de elevación, de entrega total a Dios, que la convierten en una verdadera meditación. Las gentes asisten a las ceremonias místicas de su propia doctrina sin conocer su trascendencia y sin saber conducirse en cada parte del acto a fin de lograr una verdadera armonía interior. Estamos en una era de conocimiento, saber, y lo que antes permaneció oculto ha de ser revelado. Estas ceremonias obedecen a causas muy profundas, sus fines son necesarios a la vida interior y su mecanismo es esotérico, sublimando las sutiles fuerzas de la vida para elevarnos hacia lo divino.
Este conocimiento se perdió, por lo cual los rituales han caído en un simple formulismo, vacío de sentido en la mayoría de los casos. Todas las manifestaciones de la vida, tanto en el crecimiento de la semilla como en la danza del planeta alrededor del fuego central, etc., revelan un sabio ceremonial. El conjunto de todos los ceremoniales forman el gran ceremonial del universo. El séptimo aspecto de la vida universal es precisamente el ceremonial. Debemos cultivar los 7 aspectos si queremos ser equilibrados, y el ceremonial no debe ser en nosotros la práctica mecánica y descuidada, sino aquella elevación interior de la conciencia individual hacia la conciencia universal, la íntima comunión con Dios, mente universal, principio inteligente o como llamemos a ese algo superior. En la nueva era, cuando ya estén implantados centros de estudios, colegios iniciáticos y ashrams, en los hogares habrá una disciplina. El jefe de la casa necesita adquirir un grado iniciático y puede hacer el antenaje aunque no sea sacerdote, unificándose con todos los templos secretos que ahora, cuando ya no hay misterios, son santuarios de la gran fraternidad universal. En donde quiera que se dé un antenaje, los asistentes deben ponerse en contacto mental con el santuario, y pueden reunirse en sus hogares y afinarse por el tipo de vibración. La vibración no termina en un lugar, aquí en el planeta. Al reunirnos a meditar, inmediatamente vibramos y nos unificamos con todos los que están también en meditación y unificación. Ese es el contacto que vamos a tener para el futuro, es lo que va a imantar el planeta, y se pueden unificar todos, no importan las distintas religiones. Los sacerdotes de Aquarius son iniciados y como todo el que actúa en un acto de magia o ceremonial toma el nombre de sacerdote. En Aquarius se les da este nombre, sin que se pueda decir por ello que somos una religión, más si somos los que regresamos a la religión única, la adoración del Padre en espíritu y en verdad. Dijo Jesús, vendrá día en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. A eso venimos nosotros, no a fomentar una religión nueva sino a pedir a todas a que se junten para que abandonen los personalismos y antagonismos. Observamos de nuevo un retorno a la espiritualidad y es que la atmósfera de los templos, saturada de vibraciones elevadas, nos trae una paz que el mundo ha olvidado. Se pretendía que, después de la actual crisis mundial, el hombre olvidaría a Dios y ha ocurrido lo contrario. Hacía falta tanta miseria para hacer comprender al hombre que había llegado hasta los más bajos fondos de la encarnación de la materia, y que hace falta ahora volver a subir hasta Dios. Los accesorios necesarios para toda ceremonia mágica son de 4 géneros: vibraciones luminosas mediante producción de llamas, velas, vibraciones aéreas que modifican la atmósfera perfumándola, incienso, contactos fluidos para hacer útil la energía con una punta metálica como antena que recoge las ondas y las condensaciones fluídicas acumulando energía, líquidos, agua, aceite. El local también tiene su importancia, así como las vestiduras del sacerdote, túnica blanca con ciertos bordes de hilo de oro. Las velas son guardianes de lo invisible que impiden a los bajos espíritus interferir la ceremonia. La ablución de las manos es también un acto mágico para desprenderse de fluidos negativos. Cuando se inciensa el altar y sus alrededores, se está purificando el lugar y se ayuda a que las irradiaciones mentales y oraciones se eleven hasta Dios. El agua también debe ser consagrada mágicamente, magnetizándola. Las palmas del sacerdote abiertas durante el oficio divino, dejan escapar un potente fluido, tanto más cuanto que han sido consagradas. En el altar vemos los 4 elementos, el fuego, velas, el aire, incienso, el agua, cáliz del agua, y la tierra, tierra de un lugar santo, huesos de un santo, etc. Los 2 altares auxiliares están representados por las 2 columnas, positivo y negativo de todos los santuarios, los 2 polos magnéticos que equilibran el templo, y cuyos nombres sagrados se encuentran en las Santas Escrituras. En magia se usan números pares cuando se busca un beneficio material, pero en las fuerzas espirituales el número de vibraciones es siempre impar. Por ello las luces del santuario son en número impar. Las velas deben ser blancas, pues las de color se usan con intenciones materiales. La verdadera magia es el verdadero dominio de la ciencia, conforme a la antigua palabra, magistere, que quiere decir maestría, dominio. Un detalle que se debe notar en esta ceremonia es que su duración no es sino de 7 minutos, lo que es interesante tanto desde el punto de vista simbólico como para la paciencia de los fieles. En efecto, sabemos que entrando uno con plena devoción en un templo o iglesia, basta con algunas oraciones realizadas con toda la fuerza del alma. Las personas, después de 10 minutos, no pueden permanecer más concentradas verdaderamente, y después de haber estado sobre un mismo plano, los fieles rápidamente se fatigan y comienzan a buscar la manera de distraerse. Así, olvidando la santa ceremonia, se dejan llevar al pecado, o más o menos a una distracción, nefasta en mayor o menor medida para la condición espiritual. En su simbolismo este número 7 es ya muy importante, pues señala los 7 estados de la materia y los 7 planos de la evolución y, así, la ceremonia celebrada por el sacerdote acuariano está compuesta de 7 partes, que caracterizan los 7 dominios de vibraciones planetarias, lo mismo que las 7 notas musicales o los 7 colores principales del arco iris. Y esto sin entrar en la parte oculta de esta sesión sagrada, o en otras explicaciones esotéricas, así como en los 7 años de la evolución humana, los ciclos biológicos, etc. El venerable maestre con la dalmática acuariana dispuesto a oficiar la ceremonia cósmica. Es conveniente indicar que para oficiar la ceremonia cósmica hay que ser necesariamente sacerdote ordenado y, por lo tanto, aun ya siendo iniciado acuariano, tiene que recibir un permiso especial, una especie de transmisión de poder para tener el derecho y la capacidad de oficiar,
poder que es transmitido de maestro a discípulo con preparación especial para recibirlo de la dirección general de la institución, después de una ordenación extraordinaria además del grado iniciático. Los demás no tienen más que la posibilidad de seguir la ceremonia, y ninguno decir las palabras usadas por el sacerdote. Sin embargo, donde nadie hubiere sido ordenado todavía para actuar como sacerdote, los miembros se pueden reunir y sintonizarse a distancia para seguir mentalmente la ceremonia y aprovechar los efluvios magnéticos irradiados desde el templo central de la institución y beneficiarse de las ondas espirituales emanadas de los diversos santuarios de la Gran Fraternidad Universal donde la ceremonia es suficientemente organizada. Esta pequeña ceremonia llamada antenaje es guiada bajo la dirección de una persona, iniciado o no, quien no hace más que dar las significaciones del momento místico, como un ayudante a distancia del sacerdote, pudiendo decir únicamente los textos que corresponden a los fieles que están presentes en el templo o santuario donde se dice oficialmente la ceremonia. El guía del antenaje no puede ir más allá de la preparación del altar y de la primera parte, o sea la oración de los 33 taos. Después es el verdadero comienzo de la misa y aunque sea iniciado no tiene todavía el derecho de oficiar, y puede quedarse silencioso o seguir explicando, dando la dirección de la ceremonia como un servidor que da la línea de conducta a seguir para unificarse mejor con el sacerdote. Es decir, que a la hora precisa, cuando cada día se da la ceremonia verdadera por un sacerdote ordenado de la misión Aquarius, los demás a distancia son como trasplantados al lugar y poderosamente amalgamados con el ambiente espiritual del templo o santuario donde se celebra la ceremonia. En fin, el antenaje no es el simulacro de la ceremonia sino la sintonía y asistencia psíquica, si se puede decir así. El ceremonial cósmico, como todas las misas o ceremonias de esta índole, puede ser celebrada solamente por un ser de género masculino, no por razón de superioridad sino de polaridad, tema demasiado largo de explicar en esta breve exposición. El antenaje sí puede ser guiado por un ser masculino o femenino. El oficiando en un humilde lugar del Santo Ashram del Limón después de su advenimiento a Venezuela. El ceremonial preparatorio antes de comenzar la ceremonia dominical, es una introducción que coloca a la mente en el estado vibratorio adecuado para participar del acto, haciéndola receptiva a las vibraciones espirituales que descienden al plano físico por un intermediario que es el sacerdote, punto de enlace entre el cielo y la tierra durante el sagrado oficio. La oración universal, propia de la nueva era por su imparcialidad y por pedir por la humanidad y no en forma egoísta, el acto de fe en que reconocemos nuestra naturaleza espiritual, la cadena de hermandad para invocar la presencia del Cristo y unir los corazones en homenaje al Padre Creador atrayendo las más puras vibraciones al santo santuario, y la mística melodía, secreto eterno, interpretada al órgano con verdadero sentimiento devocional, son pinceladas que en pocos rasgos concisos graban en los asistentes la tónica espiritual que ha de presidir la bella celebración. Iniciática. Las oraciones son mantras o palabras de fuerza que tienen poder creador, la música armoniza el ambiente y el incienso depura la atmósfera. Comienza el ceremonial preparatorio cuando el sacerdote, o el guía del antenaje en ausencia de aquel, llama a los asistentes con 3 toques de campanilla, quienes olvidando las preocupaciones o asuntos mundanos dirigen sus pies descalzos al portal del santuario y con recogimiento y paz ocupan sus puestos. Encendidas las luces del altar en número impar, el sacerdote o el guía procede al incensamiento bendiciendo el incienso con una fórmula sagrada, luego bendice el altar y las columnas, eleva el turíbulo frente al altar y dice, así como este incienso se eleva hacia ti, así se eleven nuestras almas hasta tu santo recinto para encontrar amor, paz y sabiduría universal, invocando además a los santos ángeles. Tanto hacia el altar y a las columnas como cuando se voltea hacia el público dice, incienso al Padre, incienso al Hijo, incienso al Espíritu Santo. Ha concluido la consagración del aposento por el fuego que transforma al incienso en delicadas volutas perfumadas que asciende calladamente y envuelven los ánimos en una atmósfera saturada de espiritualidad. Llega el momento de que los asistentes crucen el brazo derecho sobre el izquierdo y tomándose de las manos formen una cadena magnética que irradia ondas de luz, paz y dicha. En ese momento el sacerdote dice, dijo el Maestre Jesús, yo volveré cuando la luz se haga y donde quiera que os reunáis 2 o más en mi nombre ahí estaré con vosotros. Reza enseguida la primera mitad del Padre Nuestro, y luego la micro, oración de la nueva era, bendito eres mi buen Dios, alabado seas, que tu presencia sea reconocida por todos los hombres sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Amén. Los asistentes regresan a sus sitios vueltos hacia el altar, y pronuncian la oración universal, continuando con el acto de fe, creemos que Dios es amor, verdad, poder y luz. Que una justicia perfecta gobierna al mundo. Que todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Reconocemos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que servimos mejor a Dios mientras más y mejor sirvamos a nuestro hermano al hombre. Así su bendición descanse sobre nosotros, paz por siempre, amén. El sacerdote agrega, queridos hermanos, buenos días. En nombre de nuestro Señor el Cristo declaro abierto este acto, que su infinito amor y su infinita sabiduría iluminen nuestras mentes en el estudio oculto de su divina doctrina. El sacerdote se hinca ante el altar, y las sagradas notas de secreto eterno inundan la estancia poniendo una nota de arte sublime. Es cuando va a comenzar la ceremonia de la Orden del Aquarius, verdadera alquimia espiritual para sublimar nuestros pensamientos y que tiene la facultad de satisfacer todas las opiniones, desde los científicos que por biofísica pueden explicarse las razones del ambiente creado, hasta los idealistas, quienes apreciarán el calor de la plegaria en común.
Todo será dicho según su origen respetando el magnetismo del verbo según el cual ciertas oraciones deberán pronunciarse en latín para que no pierdan la fuerza vibratoria de esta lengua sagrada. El acto es sagrado y tiene una tradición estrictamente iniciática que han respetado en todos los tiempos los iniciados y centros sagrados. He aquí el ceremonial cósmico. Y, oración al demiurgo, alma universal. Para colocar a los fieles en un plano especial, esta oración comprende 33 veces la letra T, en posición fuerte o tónica y, por esto, se la denomina generalmente, la oración de los 33 Taus, Tis. Proveniente de los druidas, esta invocación no se traduce para no perder su magnetismo, que es la característica del planeta Mercurio, símbolo de la razón y mensajero celeste. 2. Consagración del sacerdote. Este es el momento en que el misionero acuariano hace en voz baja un acto de humillación y se convierte en sacerdote para representar lo divino. Este es el verdadero comienzo de la ceremonia. La representación planetaria es Júpiter, dios de la fuerza más afortunada y enviado de la sabiduría divina. 3. Purificación del aposento. El sacerdote toma agua y pronuncia la fórmula de consagración, asperjándola a los 4 puntos cardinales. Los fieles disponen de este momento para enviar su pensamiento a los amigos, parientes, etc. Es Marte, símbolo de las energías, el planeta que caracteriza este momento. IV. Consagración general. El sacerdote usa entonces el latín, pero los fieles pueden participar diciéndolo en francés, en español, en inglés, en su lengua materna. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh demiurgo, por esta casa y las cosas de este lugar para que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad, etc. Símbolo del sol, energía cósmica. V. Oraciones personales. 1 minuto de silencio porque el sacerdote dirige en este momento, como toda la asistencia, según la concepción de cada quien, una oración a la divinidad. Cada uno a su manera está en concentración. El sacerdote dará enseguida la señal para hacer en conjunto una oración universal. Esta oración se dice todos los días a la misma hora, aun por aquellos que no siguen la misa, en la lengua del país en diferentes puntos del globo, a fin de establecer una cadena magnética. A la lectura de esta oración, muchos enfermos han recuperado la salud, muchos infortunados han recitado con fe esta oración, en el momento indicado para cada país, todos los días y han vuelto a ser felices. Es la luna la que simboliza este momento de intuición, de pasividad y de reunión en el espacio mental. B. La comunión. Es la parte esencial del ceremonial y la de más fuerte atmósfera. El sacerdote establece un contacto con el cosmos y prepara la comunión. Con una oración especial el sacerdote, conocedor del mecanismo teúrgico, desplegando su magnetismo personal, emite fuerzas capaces de establecer una ligazón entre el mundo divino y el profano. Cuando el sacerdote se vuelve hacia los fieles, estos se arrodillan con la cabeza baja y en estado de pasividad para recibir los beneficios celestiales. La comunión es el contacto fluídico que va a unir al hombre con lo divino, siendo el rayo magnético el vehículo que realiza esta unión. Cualquier otro atributo nos limitaría a un dogma. El sacerdote extiende los brazos al cielo y los hace descender en forma de cruz, al mismo tiempo que envía en toda dirección el fluido cósmico, emanación del divino gran todo. Los fieles abren las manos para captar mejor las fuerzas. Los fieles se unen de tal manera en este momento de la comunión, que se logra una fusión total y completa. Ellos piensan en dar sus fuerzas al oficiante, quien de sí las transmitirá de nuevo para devolverlas a todos los débiles, enfermos y a los que sufren, para dar la fe a los afligidos, iluminar el entendimiento de los que buscan la verdad y emitir fluidos para la paz del mundo. Antes de retornar al mundo simple, el sacerdote, siempre en la esfera divina, está presente solamente por su cuerpo físico y visible, pero su individualidad está más allá de los planos terrestres. En el instante de la ceremonia, el sacerdote no corresponde al plano de la tierra, y la transmutación efectuada por el mecanismo teúrgico no es comprendida sino por aquellos que han sido iniciados en estas transmutaciones mentales y psíquicas. Siempre revestido de poderes celestiales, pronunciará su bendición y los fieles no dejarán de decir en voz alta, a fin de recibir dignamente al Cristo Rey y para que reine el Aquarius. Los orientales dicen, a fin de recibir dignamente al Avatar y para que reine la Edad de Oro. Venus, mensajero de amor, es el planeta que caracteriza esta parte de la misa. 7. La execración. Es el final de la ceremonia y los fieles que están en reflexión para obtener un mejor resultado de esta sesión, atienden al sacerdote que pronuncia sus fórmulas de execración sobre los atributos del altar y sobre sí mismo, a fin de volver al mundo profano. El símbolo de Saturno está aquí en su lugar para indicar las pruebas a que se somete de nuevo el que deja los planos superiores para volver a las luchas de la vida material. Los domingos y los días especiales de festividad, las ceremonias cósmicas son adicionadas de 2 partes, con el objeto de explicar también los descubrimientos de los nuevos planetas Urano y Neptuno. 8. Los versículos de David. Estas son las claves teúrgicas en correspondencia con los genios y que dan la apertura a los fragmentos bíblicos que tienen un sentido esotérico. Urano, que es el planeta de los acontecimientos bruscos y que simboliza también el intelecto superior y el altruismo, representa esta parte de la ceremonia. X. Cántico. Los fieles cantan ahora en voz alta un canto religioso que permite crear una atmósfera más elevada y, como este cántico está situado después de la comunión, permite a los asistentes gozar de toda la alegría mística de la unión universal.
El planeta que caracteriza este instante místico es Neptuno porque es el planeta de los fenómenos psíquicos, es el astro que permite alcanzar las esferas etéricas y que permite poder entender la música celestial. Punto de vista ceremonial. Al llegar delante del altar el sacerdote empieza la ceremonia con la palabra, Pax. Saluda levantando la mano derecha con los 4 dedos erguidos, significa los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 palabras sagradas del axioma, saber, querer, osar, callar, y el pulgar replegado en el interior de la mano designa la energía dirigida hacia la transmutación interna, y no la fuerza combativa. Antes de oficiar, el sacerdote lee cada día 3 versículos de la Biblia, abriéndola al azar para hallar la respuesta al problema del día. Se debe sacar la lección correspondiente. En los días especiales, fiestas de iniciación, 21 de marzo, 1 de mayo, 22 de junio, 23 de septiembre, 7 de octubre, 24 de diciembre, 18 de enero, se hace una introducción conmemorativa. En todas las misas ordinarias se procede según el ritual siguiente. Oficiante, Aum Tatsat fieles. 1. Oración de los 33 Tau. No he citado en su texto original. 1. Esta oración coloca a los asistentes en un plano superior. Es una plegaria transmitida por los druidas, pero proveniente, con toda seguridad, de las iniciaciones más antiguas. Es la eliminación del mal. ORAISON de 33 Taus. O. Demiurge, Echout Moi. Demiurge Eternel, Demiurge Infini, Demiurge Unique. Force, Justice, Amour, Aid, Moi. Toi qui est flamme, toi qui est feu, toi qui est lumière, protege, moi. Toi, substance spirituelle et éternelle, etre parfait. In genere, immuable, qui est sans commencement, sans milieu et sans fin et qui éternellement s'engendre soi meme. Toi, architecte sublime, qui par le fait de ta volonté tire d'uneant tout l'univers toi, accède pole du cosmos, infini, éternel, incre. Toi, cos originelle et permanente de toutes choses toi, ame et stabilisateur de mondes. Toi, maître de entités de trois mondes. Toi, source inépuisable de vie et d'intelligence. Je suis toi, meme. Je te vois partout. Je te sens en tous lieux. Ton verbe est l'harmonie de mondes et de cieux. Tu es tout. Tu es la vie, tu es la mort. Tu es le vide, tu es le plein. Tu es l'obscurité, tu es la lumière. Tu es le silence, tu es le tonnerre. Tu es au, de dans, au, de hors, au, de suset au, de sous, au centre et à la périphérie. Tu envelopes l'infini et l'infini est plein de toi. Tu embrases et tu contiens tout. Tu es le tout qui est un. O, Demiurge. O, merveilleus silence. Oficiante, fieles. 2. Consagración del sacerdote. El oficiante pronuncia sus fórmulas, ego. Sum sacerdos demiurgi in aeternum. Spiritu luminus est in spiritu meo. 2. Verdadero comienzo de la ceremonia y los fieles se preparan a la purificación. 3. Purificación del lugar, con aspersiones a los 4 puntos cardinales. 3. La asistencia pide por los amigos, los parientes. El pensamiento se dirige al lugar deseado, en concentración. 4. Consagración general. El oficiante pronuncia, adjutorium nostrum in nomine demiurgi. 4. Los fieles recitan en su lengua habitual, nosotros te suplicamos a ti, oh Demiurgo, por esta casa y las cosas, para que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la abundancia del rocío celestial y la sustancia abundante de la tierra y de la vida. 5. Oraciones. El sacerdote dice los secretos y sus oraciones personales y dará la señal de la oración universal. 5. Cada uno recitará a su manera su súplica y para quienes no quieren pedir nada este es un momento de meditación. La oración universal es pronunciada en alta voz por los asistentes. La traducción existe en todas las lenguas usadas. Oración universal. Los fieles responden, plegaria a Dios. Bendito Dios misericordioso. Padre unimúltiple del universo. Creador sublime de todas las bellezas, dador celestial de bondades y perdones, en esta hora solemne. Cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma. Imploramos, Señor. A nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra. Y que haya abundancia en cosechas y en luz para que reine la felicidad en los 2 planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, Padre, nuestro mundo y que reine la paz en el corazón de todos los hombres sobre la tierra. Amén. 8. Parte existente solamente los domingos y días festivos. Recitación de 3 versículos de David, según los 72 salmos sagrados correspondientes a los genios, de los cuales el sacerdote dirá los nombres en 3 intervalos. 6. La comunión. Es el momento en que el sacerdote pide los poderes de lo alto, oh Adonai, Tsebaoth, y Eve, oh Padre Supremo, Creador. Habiendo acumulado las fuerzas el sacerdote se vuelve hacia los fieles, baja los brazos, en los cuales están acumulados los fluidos y, en forma de cruz dirige los rayos, al pronunciar el símbolo, Dalet, esta palabra sagrada pedida por la asistencia. Volviéndose nuevamente hacia los fieles el sacerdote acaba de establecer contacto y dice, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
6. Cuando el sacerdote tenga los brazos levantados, los fieles dirán, Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, mas decid tan solo una palabra y mi alma será salva y bendita. Aquí los fieles dicen, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dominus Deus. Plenis sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. En las misas ordinarias el oficiante da inmediatamente después de esta comunión magnética, su bendición. Y los fieles agregan, que seamos dignos de recibir dignamente al Cristo Rey y que reine el Aquarius. El domingo y los días de festividades iniciáticas, después de esta comunión cósmica, el sacerdote vuelve al altar. Y la asistencia entona el cántico, y esto solamente después de que se dé la bendición. 9. Tantum ergo. Tantum ergo, sacramentum. Veneremur cernui, et antiquum documentum. Novo cedat ritui, praestet fides supplementum. Sensuum, defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus, honor, virtus quoque. Sitet benedictio procedenia butroque comparsit laudatio. Amen. 7. La execración. Es el fin de la misa y el sacerdote pronuncia sus fórmulas sobre los atributos del altar, como sobre sí mismo, para hacerlo regresar todo al mundo profano. 7. Los asistentes se quedan un momento en meditación con el objeto de aprovechar por completo la ceremonia. El oficiante cierra entonces su ritual y hace una oración final por sí mismo. Gracias, oh Señor, por haberme permitido servir una vez más a la causa de la gran fraternidad universal. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Los fieles pueden retirarse en silencio para no turbar la atmósfera así magnetizada. Facsímil de una nota manuscrita del S. Maestre Raynaud de la Ferrier. Ver la comunión. La ceremonia cósmica no es exclusiva de la Orden del Aquarius, esta ceremonia está constituida sobre las mismas bases de la antigua y primitiva sesión mística. Como la estrella de los maestros, símbolo de las vibraciones universales, esta misa está compuesto de 7 partes. Con la adición de 2 partes en la ceremonia del domingo o de las festividades se completan 9 partes. Esta adición simboliza muy bien las religiones que en el proceso de los siglos se van fusionando. La ceremonia caracteriza también la primavera, pues esta representa la eternidad. En su calidad de vehículo de la gran fraternidad universal, la misión de la Orden del Aquarius carece de dogmas o de rituales obligatorios, la ceremonia está a la disposición de todos los que sientan la necesidad de semejante ceremonia. Así, las personas que no asistan directamente a esta ceremonia pueden seguir a distancia y mentalmente la ceremonia, la que se presenta en el siguiente orden. 1. Oración al demiurgo, introducción, símbolo de Mercurio. 2. Consagración del sacerdote, comienzo, símbolo de Júpiter. 3. Purificación del lugar, símbolo de Marte. 4. Consagración general, símbolo del Sol. 5. Oraciones, según cada uno, símbolo de la Luna. 6. Comunión, símbolo de Venus. 7. Bendición y execración final, símbolo de Saturno. Los domingos y días festivos, las 2 partes suplementarias se intercalan como sigue. 8. Versículos sagrados, después de la quinta parte, símbolo de Urano. 9. Cántico, después de la sexta parte, símbolo de Neptuno. Para recibir las ventajas completas de esta ceremonia, los fieles que no puedan estar presentes se deben poner en contacto espiritual con el oficiante, pero muchas personas se contentan con establecer la unión psíquica recitando la oración universal que ha sido traducida y distribuida en casi todos los países del mundo. Esta oración que se dice todos los días a una misma hora es, pues, una verdadera cadena magnética. Además de la ceremonia cósmica, los miembros de la Orden del Aquarius se mantienen en contacto igualmente por medio de los ejercicios psíquicos, yoga que ellos practican diariamente durante media hora. Finalmente, una tercera reunión espiritual tiene lugar cada día durante 30 a 45 minutos a la hora de la meditación en los santuarios. Así, aunque aislado, el adepto acuariano puede concentrarse y unirse en espíritu con los demás discípulos dispersos en la superficie de la Tierra. Horario de sesiones. Argentina, Venezuela, México. Guatemala. Nueva York, Perú. Francia, Inglaterra, Europa Central, Palestina, Egipto. Tíbet, India. Ceremonial. Oración. Universal 7 hectosegundos, 5 hectosegundos, 6 hectosegundos, 11 hectosegundos, 12 hectosegundos, 13 hectosegundos, 17 hectosegundos. Días de festividad 10 hectosegundos, 8 hectosegundos, 9 hectosegundos, 14 hectosegundos, 15 hectosegundos, 16 hectosegundos, 20 hectosegundos. Yoga. Concentración 12 hectosegundos, 10 hectosegundos, 11 hectosegundos, 16 hectosegundos, 17 hectosegundos, 18 hectosegundos, 22 hectosegundos. Mantras. Meditación 19 hectosegundos, 17 hectosegundos, 18 hectosegundos, 23 hectosegundos, 24 hectosegundos, 1 hectosegundo, 5 hectosegundos. No insistamos más sobre todas estas explicaciones que han sido desarrolladas en numerosos mensajes u hojas de divulgación.
Es conveniente dar una somera explicación sobre las palabras meditación y concentración, para no confundirlas con estados de vaga imaginación, de somnolencia, de ensueño, en los cuales el estudiante puede dejar ir su mente donde quiera. La meditación consiste en permanecer con su conciencia dirigida directamente al punto en el cual se debe fijar el pensamiento, así como en todo lo que se relaciona o rodea este punto. Tomemos para un ejemplo más objetivo un lápiz. Al pensar en el lápiz y enfocar todo lo que está relacionado con él, primeramente se podría pensar en la madera de que está hecho, de la madera pasar al árbol y de ahí al bosque, pero si luego se piensa en el pajarito que podría estar sobre el árbol, ya no se está en meditación, se ha escapado al objeto mismo o a las correspondencias con las que está relacionado. Claro que la meditación tiende a motivos más espirituales, pero con el mismo mecanismo. Meditar es como sentirse viajar, trasplantado, psíquicamente presente en el lugar que queda relacionado, siempre con el punto de meditación y con una finalidad muy bien determinada. Si no se está presente en la ceremonia, se pueden sin embargo visualizar el templo hasta sentir el incienso, oír la música o las palabras del sacerdote, dirigir conscientemente el pensamiento a la atmósfera completa del santuario. Los acuarianos en los ashrams participan cada noche en la meditación. Solamente tienen derecho a pronunciar los mantras los iniciados o los practicantes de varios años cuando han recibido la autorización del GURU 4 grado de real iniciación, pero los demás discípulos meditan alrededor del maestro o gurú que modula los mantras, dejándose ir con la mente sobre las ondas de la voz que producen los salmos. La concentración es un poco distinta, se trata de ser con el centro del objeto tomado para concentrarse. Volviendo al ejemplo precedente, ya no será visualizar el lápiz y lo que se relacione con él, sino ser más o menos el lápiz mismo. A pesar de que el ejemplo, como hemos visto, es poco espiritual y podría mal entenderse en el sentido de que los yogis tratan de ser sillas, mesas o piedras, tiene más bien un interés explicativo y será fácil de comprender, para aplicarlo a objetos más abstractos o místicos. El mecanismo de concentrarse es olvidarse de sí mismo y del pensamiento que une la mente con el objeto. Es fácil de comprender que cuando se trata de meditar permanece la personalidad, el practicante, se ve, y trata de ver mentalmente el objeto, en la concentración no puede verse, más y debe tratar de ser el objeto mismo, amalgamado y unificado, es el principio final de la yoga, el dhyana, antes de realizar el samadhi o estado último para la reintegración en el todo. Concentrarse es muy difícil, pero cada uno puede tratar de lograr este plano donde el yo es transpersonalizado con el objeto. De esta manera los aspirantes yogis practican en los ashrams los ejercicios psicofísicos, asanas, pranayama, etc., pero en primer lugar hay que tratar de asimilarse a su gurú, y por ejemplo, aunque no puedan hacer perfectamente la hatha yoga, ya son medio yogis en cuanto al pensamiento, porque se unen con un verdadero yogi, su maestro. Ahí hay una experiencia de relativa identificación en la concentración, que hace al practicante olvidarse de sí mismo y ser parte de otro y hasta llegar a ser todas las otras cosas, o sea universal. Notas cosmobiológicas. No tenemos la intención